Bienvenidos a su sección para que damos todos los huesos con ustedes. En este caso, estamos hablando de Fiscal Junior. Básicamente viene dirigido a todos los jóvenes que están saliendo de la carrera, que están estudiando la carrera y todos los que de alguna manera quieran empezar a conocer este mundo de los impuestos. Bien, como todo, igual siempre les recuerdo que hay dos cosas inevitables en esta vida: la muerte y los impuestos. Benjamin Franklin. Bien, para esta semana, la idea de la semana, hace 2 semanas empezamos con estar para principiantes, ¿sí? Que es que todo lo que tú debes de conocer para el servicio de administración tributaria tiene una serie de procedimientos, ¿sí?, que es necesario conocer. Entonces, tú que te empiezas a meter en esta vida de los impuestos, pues la idea es que empezar a dar. Entonces empezamos la semana pasada, o sea, a un pequeño recordatorio, ¿sí? Y empezamos ¿qué es lo primero que debes saber en materia tributaria? Bueno, ¿sí? Primero, ¿qué es el SAT? O sea, desde ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, este servicio de administración tributaria, en su propio portal, ¿sí?, define a los impuestos como una contribución, pago de carácter obligatorio en dinero o en especie. Es decir, ya desde aquí nos está diciendo, a ver, yo, servicio de administración tributaria, ¿sí?, te defino qué son los impuestos, que es una contribución, algo que tú, con lo que tú tienes que contribuir, ¿sí? Claro, al ser ese carácter obligatorio, ¿sí?, pero me puedes pagar en dinero o en especie, ¿sí? Entonces, de alguna manera, nos dejan el rollo también por ahí dejan por ahí el rollo también de que tenemos que cooperar para la contribución del país, ya sabes, toda esa parte que nos manejan, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que fortalecer? La economía del país. Si eso es correcto, eso es lo primero que nosotros vamos a hacer. A ver, ok. Y de alguna manera, ¿cómo lo hace el SAT? Bueno, me dice que impuestos son contribuciones, ¿correcto? Entonces, vamos a contribuir, vamos a llamar así. Si le llamamos impuestos, nos suena muy agresivo, vamos a llamarle contribuciones para poder contribuir, ¿sí?, con el pago de impuestos. ¿Ok? Bien. Vimos que para que todos estos impuestos estén sea obligatoria su contribución, ¿sí?, tiene que estar establecida una ley y, lógicamente, la primera ley, la máxima ley que tenemos nosotros es la Constitución, y igual en el artículo 31, fracción 4, me dice: son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa, ¿sí?, que dispongan las leyes. Es decir, a ver, entonces aquí dice, vas a contribuir, pero igual que todos, de manera proporcional y equitativa. Bueno, vamos a checar esta parte, ¿no? Vamos a ver. Reconocemos que son impuestos directos e indirectos. Directos son los que nos determinan, por de acuerdo con tu capacidad económica contribuyente. Si ganas más, si ganas menos, pagas menos. Pero los indirectos se aplican a todos los productos o servicios. El más común de los impuestos indirectos es el IVA. Aplica a todos de forma general. Todos necesitamos de alguna manera comprar artículos, seamos sujetos o no de impuestos. Todos compramos artículos que llevan implícito ya un conocido un IVA, ¿sí?, que es el impuesto al valor agregado. ¿Correcto? Bien. Lógicamente, al ser un impuesto indirecto, pues entonces todo el mundo lo paga y en ese caso, ¿quién es el que de alguna manera termina pagándolo? El consumidor final.
Vamos a ver cómo se recupera este impuesto pues, en los puntos intermedios. Pero al final, quien paga el IVA es el consumidor final. A ver, ¿cuál es la idea de los impuestos, no? ¿Sí? Bueno, primero, ¿cómo se da todo esto? Se establece de acuerdo con el aparato legislativo, o sea, para elaborar una ley, sí, hay un presupuesto de ingresos anual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Juntan a todas las dependencias del gobierno, elaboran su presupuesto de lo que esperan gastar el año que viene, ¿sí? Que se llama presupuesto de ingresos anual. Entonces, la autoridad lo que hace es saber, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, el Secretaría de Transporte, etcétera, o sea, todas las secretarías, cada una de ellas va a mandar su presupuesto de lo que esperan gastar, ¿sí? En qué papelería, el gasto operativo nómina, ¿sí? En el equipo, etcétera. Y dice, ok, juntan todo lo que el dinero que se espera gastar, y entonces ahora sí, como un presupuesto, ahora, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para cubrir esos gastos? Entonces dicen, bueno, ya hay que pagar 800 mil millones de pesos, nos vamos a gastar perfecto. Para gastarnos esos 800 mil millones de pesos, tenemos que saber de dónde. ¿Y dónde lo vamos a sacar? De la ley de ingresos de la Federación. En la ley de ingresos de la Federación se establece qué tipo de contribuciones son los que van a alcanzar a cubrir esos 800 mil millones de pesos. ¿Sí? Entonces la ley de ingresos ya me dice cómo se espera por cada tipo de impuestos eh, obtener los ingresos para efectos de cubrir con todos los gastos anuales. ¿Ok? Bien, entonces todo esto se basa en principios, ya comentamos la vez pasada, que el primer principio es el de proporcionalidad tributaria, y ya lo comentamos, está en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, ¿sí? Dice que estoy obligado a contribuir de manera proporcional, o sea, paga más quien tiene más y paga menos quien tiene menos. ¿Ok? Bien, y para efectos de determinar toda esta situación, que es lo que se hace en un momento determinado, toman en cuenta las autoridades los ingresos de los contribuyentes, las pérdidas, las deducciones, las tasas de actos o actividades, las tarifas, las exenciones de impuestos y una serie de estímulos fiscales. Para efectos de cumplir con este principio de proporcionalidad, las autoridades se basan en este tipo de conceptos. Vamos a ver. Otro principio es el de equidad tributaria. Vamos a darle trato igual a los iguales y trato igual a los desiguales. Es decir, si tú ganas más, tú ganas por 3 pesos, vamos a hacer, y otro gana 3 pesos, los dos van a ser igual, y los dos pagan la misma cantidad, ¿sí? Y los que no están aquí, entonces los mandamos a los desiguales, a los que no ganen igual, ¿sí? Pero vamos a ver cómo funciona esto. Principio de legalidad tributaria. Toda obligación que estar establecida en una ley y hay un proceso, ¿sí?, de creación. ¿Ok? Bien. Todos nosotros como ciudadanos desarrollamos una serie de actividades. En algunas de estas, para efectos legales, realizamos actos civiles y actos mercantiles. En el acto civil, normalmente manejamos conceptos como un contrato de arrendamiento, contrato de comodato, una donación, una compensación, una permuta, un mandato. Estos son actos civiles regulados por el Código de Procedimientos Civiles. Después también nosotros como ciudadanos desarrollamos actividades mercantiles. Dentro de esas actividades mercantiles están que constituimos una sociedad, ¿sí?,
A veces solicitamos créditos bancarios, creamos un fideicomiso, a veces enajenamos bienes con fines de lucro, ¿sí? Hacemos operaciones de factoraje financiero, de arrendamiento financiero. O sea, hay que distinguir en el momento determinado cuáles son las actividades civiles y cuáles son las actividades mercantiles. Ok. ¿Por qué? Mira, tanto el acto civil, mercantil, como la actividad laboral, etcétera, o sea, todas las actividades que nosotros desarrollemos, hay una consecuencia. Esta consecuencia, para efectos de contribuciones, se puede dar en el impuesto sobre la renta, en el ISR, el Código Fiscal de la Federación, en el impuesto al valor agregado, en el impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces hay que ubicar que cualquier acto que nosotros hagamos, hay una consecuencia en el ámbito fiscal. Bien. Ahora, dentro de estas consecuencias, en el acto fiscal nos dice, a ver, tú vas a ser sujeto de impuestos, ¿sí? Si caes en la disposición de ley. Ok, vamos a ver. ¿Cuáles son esas disposiciones? Donde me obligan, donde hay una carga a los particulares, donde tengo que pagar un impuesto. Asimismo, también en esta misma ley se señalan cuando no pago impuesto, o sea, cuando estoy exceptuado de pagar el impuesto, y en caso de que no pague el impuesto correspondiente, pues hay una infracción y lógicamente hay una multa o una sanción. Bueno, todas estas situaciones, cuando me establecen qué debo de pagar, a quién le debo de pagar esto, ¿sí? ¿Quiénes no pagan? ¿Qué pasa si no pago? Con cuánto me van a sancionar, etcétera? Todo eso se llama cargas particulares. Y estas normas son las que se refieren al sujeto, objeto, base, trata o tarifa. Es decir, el concepto de aplicación estricta no debe dejar a dudas de que si eres quien debe pagar el impuesto o no. A ver, aquí no hay algo que, oye, me late, se parece a, creo que, no. Si hay un sujeto, vamos a poner el ejemplo en el impuesto sobre la renta. Acá comentamos más sobre esto. Dice, tú vas a pagar impuestos por los ingresos que obtengas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué son ingresos? Y la ley me va a definir qué son ingresos para efectos de impuestos sobre la renta. Entonces vamos a poner, dice, por mis actividades profesionales, mis honorarios, yo percibo un ingreso. Por ese ingreso, soy sujeto del impuesto. Oye, pero resulta que presté mis servicios y me pagaron. Pero fíjate que presté mis servicios, pero ahora sí que lo hice en forma gratuita. Ah, bueno, entonces hay una excepción, dice, no vas a pagar impuestos si no obtuviste un ingreso, aunque desarrollé la misma actividad, ¿sí? En fin, está bien definido cuándo es gratuito, cuándo obtuve ingresos. Oye, pero a ver, si tú prestaste un servicio, diste una conferencia, una plática sobre impuestos, cobraste un dinero, después fui a una asociación, ¿sí? Y ahí no cobré. Ah, pues dice, bueno, pues es que las dos son iguales. Entonces, si eres sujeto por las dos, no. Porque en una soy sujeto, sí, porque yo soy el mismo que dio la plática, pero ya no caí en el objeto que es obtener ingresos. El objeto era obtener ingresos. De una sí obtuve ingresos y de la otra no, porque fue una plática en forma gratuita. Entonces, por lo tanto, en una sí tengo ingreso y en la otra tengo una excepción. ¿Sí? Oye, pero se parecen, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque el objeto es obtener ingresos. Si no tuve ingresos, no soy sujeto del impuesto sobre la renta. Es decir, está bien definido, debe estar perfectamente definido
¿quién es el sujeto? ¿Sí? Oye, es que fíjate que hay otra persona, un médico, que dio una conferencia. ¿Es sujeto? Vamos a ver qué. Si prestó un servicio personal independiente en su calidad de que lo prestó, como régimen simplificado, como persona física, como parte de una agrupación, etcétera. Entonces hay que ubicar todas estas situaciones para ver si eres sujeto o si caes en el objeto. Lo mismo en la base. Dice, a ver, para efecto de pago de impuestos, tú vas a tomar tus ingresos, le vas a retar las deducciones autorizadas. Esas deducciones autorizadas se supone que son los gastos estrictamente indispensables para obtener estos ingresos. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo la base. ¿Qué pasa si hay otra persona que, igual que yo, tiene ingresos, ¿sí? Pero obtiene deducciones, pero sus deducciones tiene una serie de gastos médicos? Los gastos médicos no forman parte de la base porque no fueron para obtener los ingresos. Sin embargo, esos gastos forman parte de otro tipo de deducciones que se llaman deducciones personales. Entonces, a pesar de que los dos tenemos los gastos, ¿sí? No todas son iguales. Entonces, aquí la idea es que te quede bien claro que la aplicación estricta es exactamente literal a lo que dice la ley. Si no caes en esa situación, no eres sujeto del impuesto. ¿Sí? Y vamos a ir viendo ejemplos de algunas de estas situaciones que se nos van dando. Ok. Hasta ahí nos quedamos a ver un resumen de lo que vimos. Vamos a entrar ahorita en las definiciones que necesitamos. Mira, primero, ¿qué es el SAT? Bueno, son las siglas del Servicio de Administración Tributaria. Este es un órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tiene un carácter de autoridad fiscal y es el encargado de la planeación y cobro de impuestos. Aquí está, entonces, pues de repente hay que tenerle miedo al SAT porque es el que se encarga de planear cómo nos va a cobrar los impuestos, ¿correcto? Así como el control de ingresos fiscales, o sea, ya platicamos que hay un presupuesto de ingresos. Bueno, pues precisamente es el control de esos ingresos, lo va a llevar el SAT, ¿sí? Y en general de la aplicación y vigilancia del cumplimiento, es decir, él nos va a estar vigilando que cumplamos con nuestras obligaciones tributarias. En caso de no cumplir con nuestras obligaciones tributarias, el mismo SAT pone las sanciones, ¿sí?, correspondientes. Ok. Por otro lado, tenemos que tributo. ¿Qué es tributo? O sea, es una obligación dineraria, o sea, de dinero, establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento del gasto público. Entonces, que nosotros tenemos que contribuir, o sea, tributar. Vamos a tributar, que un tributo es una imposición de un impuesto, ¿sí? ¿Para qué? Para sostener el gasto público. Ya lo habíamos comentado, ¿correcto? Pero no habíamos comentado que esta obligación es el dinero. Necesariamente tenemos que llevar, pagar con dinero. Ok. Que en algún caso muy específicos se puede pagar en especie. Ok. Otra definición, vamos a, para efectos interesantes, que es la autoridad. Para efectos fiscales, ¿sí?, es quien tiene la responsabilidad de aplicar las leyes fiscales. ¿Con qué fin? De que estas personas físicas y morales, aquí hemos estado otro concepto, una persona física y una persona moral. Entonces tenemos que investigar qué es una persona física y qué es una persona moral. De entrada vamos a llamarle personas físicas son el ser humano y persona moral
las empresas. Sí, para efectos prácticos, vamos a ir analizando en qué momento se considera una empresa y en qué momento una persona física. Pero realmente la persona física que caiga en el supuesto de ley, ¿sí? Va a ser sujeto de ante una autoridad. Ok. Y lógicamente esa autoridad va a vigilar que se cumplan las leyes para que los contribuyentes paguemos impuestos de forma proporcional y equitativa. ¿Sí? Ok. Dice, y este lleva un control de contribuyentes. A ver. Otro concepto que tenemos que tener muy en cuenta es algo que se llama página del SAT. Bien, en el portal de Internet público, en el Internet de la página de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos dice que este servicio de portal de Internet es a través del cual se pueden consultar y llevar a cabo todos los trámites, declaraciones, información y servicios con que se pone a disposición de los contribuyentes. A ver, entonces, a ver, en la página del SAT, tú te ves a la página del SAT y ahí vas a consultar todos los trámites que se tienen que hacer para prestar declaraciones, para proporcionar información, ¿sí? De todo lo que me solicitan. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Es un departamento de la administración pública que se encarga de elaborar los presupuestos generales, tanto de ingresos como de egresos. ¿Te acuerdas que comentamos que hay un presupuesto de ingresos? ¿Cuánto espero percibir de impuestos para que con eso cubran las erogaciones o los gastos de mis empresas? ¿Correcto? Esta Secretaría de Hacienda establece obligaciones de ingresos como de egresos, pero es de todo el país. Es la que maneja el billete del gobierno. ¿Ok? Coloquialmente le llamamos Hacienda. Bien. Ahora, otra definición que es importante que tú, fiscal junior, conozcas es la parte de lo que es un contribuyente. Es una persona física o moral que realiza actividades por las cuales obtiene un ingreso, ¿sí? Que los obliga al pago de contribuciones de conformidad con las leyes fiscales vigentes. Vamos a ver. Ya es decir, persona física, persona moral que realiza actividades y que por estas actividades obtiene un ingreso. Ve viendo que ya no está definiendo en persona física quién es el sujeto o persona moral son sujetos. Actividades por las que obtiene un ingreso, ya me está dando el objeto, ¿sí? Y que me obliga al pago de contribuciones de conformidad con las leyes fiscales, ¿ok? Ahora sí, vamos entonces a ver qué es una persona física. Persona física, entonces, es el ser humano con derechos y obligaciones determinadas por las leyes utilizando su propio nombre o el que se define su patrón. A ver. Persona moral. Es el conjunto de personas que se unen para la realización de un fin determinado. Varias personas físicas nos reunimos, ¿sí?
para un fin determinado. A ver, muchachos, ustedes de repente están saliendo de la escuela, entonces algunos serán muy buenos en costos, otros en contabilidad, otros en administración, otros en cobranza, otros en las relaciones públicas, otros en sistemas de cómputo, otros son especialistas en fiscal, etcétera. Y en el mercado laboral sabemos que las personas que pagan impuestos solicitan los servicios de profesionistas que les digan cómo van a pagar sus impuestos, que es lo que nosotros conocemos como despachos de contadores. Entonces, en un momento determinado, nos reunimos una serie de personas con diferentes actividades para prestar un servicio integral, es decir, si la empresa solicita un contador que lleve la nosotros que nos reunimos, se la vamos a proporcionar. Necesita que alguien le lleve, oiga, de ese asunto laboral. Nosotros nos reunimos en un grupo para proporcionar un servicio integral. Así que le dices a las empresas, tú no te preocupes, pero el personal que tú necesites, nosotros lo tenemos. Ah, bueno. Esa personal, esa empresa que nosotros formamos en este grupo es una sociedad civil o una asociación civil. Es decir, me constituyo como una persona moral donde yo voy a tener una capacidad independiente de cada una de las personas que me integran. ¿Sí? A ver. Entonces, estas figuras son creadas por el derecho. Ya comentamos que todo debe ser creado por un derecho. Y se les otorga a estas figuras jurídicas persona moral, o sea, en forma, vamos a llamarle empresas, una capacidad para tener derechos y obligaciones. Normalmente las conocemos como empresas y se reconocen por su denominación social. ¿Cuántas veces no vamos a Doriana? Y ahí en un momento determinado realizamos una serie de actividades. Ah, bueno, entonces Doriana es una persona moral. ¿Sí? Ok. Necesitamos un despacho que nos presta servicios. Ese despacho es una persona moral. Entonces, de alguna manera, ¿sí? Nosotros vamos a identificar a las personas morales, ¿sí? En la Ley General de Sociedades Mercantiles. En la Ley General de Sociedades Mercantiles va a estar establecidas quiénes son personas morales. ¿Ok? Bien. Concepto, impuestos. ¿Qué es un impuesto? Es una contribución establecida en la ley que deben pagar tanto las personas físicas como personas morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma ley. Es decir, a ver, un impuesto es una contribución. Yo voy a contribuir como, ya sea como persona física como persona moral, pero siempre y cuando caiga en la situación jurídica que prevé la ley. Si la ley me dice, por tus ingresos vas a pagar impuestos, ah, bueno, todas las personas físicas que obtengamos ingresos, vamos a pagar impuestos. Claro, de manera proporcional y equitativa. Todas las personas morales que caigan en la situación que marca la ley dice, cuando realices actos o actividades, la ley del IVA, bueno, entonces todas las personas morales que realicen actos o actividades van a ser sujetos del impuesto al valor agregado. Entonces, cada una de las leyes nos dice exactamente, ¿sí? La forma de que, cómo nos vamos a nosotros a llevar para efecto de pagos de impuestos, ¿correcto? Bien, ¿qué es un pago de impuestos? Pues es una obligación
que tienen las personas que realizan alguna actividad por la cual obtienen ganancias. Y tienen que contribuir al gasto público que realiza el gobierno. Entonces, ¿cuál es el pago de impuestos? El billete donde yo contribuyo para el gasto público, ¿sí?, de las obras que realiza el gobierno. Pago de impuestos, ya vimos que es una obligación que tienen las personas físicas. ¿Sí? Para pagar los gastos, ¿qué tipo de gastos? ¿Sí? Hay proyectos que nos dan sistemas de hospitales, el gobierno, escuelas, servicios de agua, drenaje, alumbrado. Estas situaciones, ¿sí? Las personas que utilizan estos gastos que hace el gobierno, pues necesitan dinero. ¿De dónde va a sacar el dinero? Del pago de impuestos. El pago de impuestos, ¿quién lo hacen? Nosotros como contribuyentes, ¿sí?, de esos impuestos, ya seamos personas físicas o personas morales. Oye, ¿y cómo lo voy a pagar? Hay un formato diseñado para ello, ¿sí? Yo me meto a la página de Internet, busco ahí donde dice declaraciones y me va a dar algún formato, en donde en ese formato yo tengo que decirle cuál es el objeto del pago del impuesto. Mira, el objeto es que obtuve ingresos, entonces digo cuánto obtuve de ingresos, ¿sí? Ok, me aplica ahí otro elemento de los impuestos que la tarifa, ahí mismo se me aplica la tarifa, me dice tienes que pagar tanto. Ok, perfecto. Al pagar me dice, oye, tienes una fecha determinada, ¿sí? Entonces me da una línea de captura para efectos de que yo pague. Esa línea de captura lleva una fecha. Entonces yo tengo que cumplir con ciertas disposiciones. Una de las disposiciones es hacer mensualmente mis pagos y enterarlos a más tardar el día 17 del siguiente día. Todas esas disposiciones establecidas en la ley. Bueno, entonces me dice, tú tienes de vigencia hasta el día 17, después vamos a ver que hay algunos días más que nos van a dar, pero estás al día 17 para efecto de el pago de tus impuestos. Oye, ¿y cómo lo pago? Lo puedes pagar en una ventanilla bancaria, o sea, al dar una línea de captura, ¿verdad? Un código de barra donde me dice, ahí viene toda la información que necesito para pagar. Entonces, ¿qué es lo que pago? Me dice, puedes hacerlo en ventanilla bancaria o en su momento para las empresas es obligatorio hacerlo a través de un portal bancario. Entonces, ¿cuál es el portal bancario? Dentro de la página de internet de cada uno de los bancos. Entonces, si yo voy a pagar un impuesto, tengo una línea de captura y ya se me determinó, y soy persona moral, entonces tengo que agarrar mi cuenta de banco, Banamex, Bancomer, etcétera, ¿sí? Y quiero decirle una serie de instrucciones. Dice, ¿qué quieres hacer con tu cuenta de banco? Quiero pagar impuestos. ¿Qué? Vete a ver donde dice ¿qué es lo que vas a pagar? Pago de impuestos. Perfecto. En el momento en que yo le digo pago de impuestos, ¿qué es lo que va a hacer? Automáticamente va a tomar en cuenta toda la información que yo le di para efecto del pago de impuestos, ¿sí? Me lo va a calcular y en un momento determinado yo entero el dinero, ya sea que lo pague en efectivo en ese momento o a través del mismo sistema de herencia accionaria. A ver, identificación del contribuyente. Vamos a ver. ¿Qué es esto de identificación del contribuyente? A ver, estimado fiscal junior, para contribuir, para pagar impuestos, tiene que ser contribuyente.
¿Y cómo voy a saber cuándo soy contribuyente? Pues porque yo tengo que avisarle al SAT que soy contribuyente de un impuesto. El SAT me dice, ok, dime si vas a contribuir un impuesto. Sí. ¿Cómo lo hago? Ah, pues a través de una cédula de identificación fiscal. Es decir, el gobierno va a llevar un control de todos los contribuyentes, de cada uno de los contribuyentes va a llevar un control. Y lo va a hacer a través de darnos un número que sea irrepetible. Y ese número es el Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, a mí me va a catalogar que soy un contribuyente de impuestos y me va a identificar, me va a dar un número. Ese número me va a asignar, perdón, un número. Esa asignación de ese número me lo va a dar de entrada, va a iniciar mi número con la inicial de mi apellido paterno, después la inicial de el apellido materno, perdón, la inicial del apellido paterno, la primera vocal del apellido paterno, la primera vocal del apellido materno, ¿sí? Y la primera vocal de mi nombre, ¿ok? Como en México todos somos guadalupanos y somos marianos, cristianos, católicos, entonces la mayoría, muchos se llamaron José y se llamaron María. Entonces, cuando tú tengas un nombre compuesto en José María, José Guadalupe, José Santos, José Ignacio, José Antonio, etcétera, te van a tomar la letra del segundo nombre, porque muchos están repetidos. Lo mismo pasa con las Marías. Tenemos María Azucena, María de los Dolores, María Remedios, María X, María Chuchena, la que se fue al río a bañar, según la canción, en fin, todo esto va a ser seguido de dígitos. Primero las letras o dígitos. Los primeros dos dígitos van a ser el correspondiente al año de nacimiento. Después otros dos dígitos que corresponden al mes de nacimiento y otros dos dígitos que corresponden al día de nacimiento. Ahora, como ese día nacieron muchos que a lo mejor tenemos igual, entonces me va a dar una homoclave y un dígito verificador que va a ser la autoridad para identificarme. De alguna manera me va a dar un número irrepetible. Por eso al final me da un código agrupado para que no se repitan. Entonces, de tal manera que hay un listado, ¿sí?, de registro que se llama Registro Federal de Contribuyentes, donde cada uno somos independientes, o sea, ninguno va a ser igual a otro, ¿sí? Entonces, ¿y cómo, qué es lo que va a hacer la autoridad con eso? Pues llevar un control de todas nuestras obligaciones. Okay. Pero tú habías comentado que para efecto de pago de impuestos, tienes que caer en una situación jurídica que te maneja la ley. Y la situación jurídica es, si caes en el supuesto del ingreso que maneja la ley o en el objeto que maneja la ley, si te aplica la tasa que maneja la ley, ¿sí?, la tarifa que maneja la ley. Pero fíjate que yo todavía no trabajo, no tengo ingresos. Antes, no, a ver, no te preocupes. Te vas a dar de alta y se salió una nueva disposición a partir del año pasado, donde dice que es obligación de todos los mexicanos, todos los mexicanos mayores de 18 años, inscribirnos en el Registro Federal de Contribuyentes. A ver, pero
Si yo todavía no trabajo, no caigo en ningún supuesto de ley, no hay problema. Te vas a dar de alta y ¿qué es lo que vas a decirle? Sin obtención de ingresos, sin actividades empresariales, sin actividades sujeto. Pero sí, cuando yo sea mayor de 18 años, tengo que inscribirme en el SAT y ya checamos que era la autoridad que se va a encargar de la administración. Entonces dice el SAT, necesito que ustedes, todos los mexicanos, estén registrados en este listado. Y de este listado yo ya voy a saber quién paga impuestos y quién no. ¿Ok? Vamos a ver. Otro concepto que también una disculpa, se me fue el internet, pero ya saben que esta tecnología ahorita todavía no está funcionando muy bien, pero ya estamos con ustedes, gracias. Les agradecemos, sí, que sigan con nosotros. Ok, entonces, estábamos comentando que ¿cuál es el registro federal de contribuyentes? Es un número de identificador ante el SAT, ¿sí? Entonces ya me va a tener controlado a través de este número de identificación. Las primeras dos letras del apellido paterno, la primera letra del apellido paterno, la primera letra del nombre, el año de nacimiento, el mes de nacimiento, el día de nacimiento, más un clave y un dígito verificador. Bueno, a través de esta estructura, a mí me va a controlar el SAT, ¿sí? Oye, ¿y esto? ¿Cómo sé que si yo estoy de alta? No hay ningún problema. Te metes a la página del SAT, ¿sí? Le das tu CUR y ahí dice trámites del RFC y entonces ahí verifico si estoy registrado en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿sí? Lógicamente, esta clave del Registro Federal de Contribuyentes es un registro para toda la vida y se hace una sola vez, inclusive depende de sus actividades, pero nunca se cancelan. Ok, vamos a ver. Formalidad y primeros pasos. A ver. Ya tenemos conceptos generales de todo lo que es conceptos para efectos fiscales. Vamos a empezar a darle formalidad a todo esto. A ver, lo primero que tenemos que hacer es ser formal. Significa que ahora sí empecemos ya a darle de alta en el SAT y cumplir con nuestras obligaciones fiscales, haciendo crecer mi credibilidad y confianza ante clientes, proveedores, instituciones públicas privadas. Ejemplo,
los bancos. Es decir, para efectos de estas personas, de terceras personas que interactúan conmigo como clientes cuando yo les vendo algo, como proveedores cuando me venden algo, cuando hago una operación en una institución financiera, que es un banco, entonces todas estas personas tienen que verificar que yo sea un ser formal, es decir, que estoy inscrito en el SAT, ¿sí? Si tú ahorita vas a un banco y quieres abrir una cuenta, te piden tu registro federal de contribuyentes. Si haces una operación con un cliente y quieres un comprobante, te piden tu registro federal de contribuyentes. Si tú le compras a un proveedor, tienes que darle tu registro federal de contribuyentes. Es decir, tengo que darle formalidad a todo lo que es el pago de contribuciones. Ok. Oh, ya está. En el SAT, pues, mi inscripción en el registro federal de contribuyentes, carta de información de mi identificación, que ya vimos cómo se estructura, de acuerdo con la fecha de nacimiento, con los 4 dígitos, el apellido paterno, materno, el nombre, de acuerdo con 6 dígitos, Vázquez, año, mes, día de nacimiento, etcétera. Bueno, me doy de alta en el SAT, me identifico con ese número, ¿sí? Y en un momento determinado, cuando ya el SAT me acepta, entonces ya estoy listo para generar ingresos y pagar impuestos en la formalidad, ¿sí? Oye, ¿y cuándo lo tengo que hacer? Ah, mira, dentro de los 3 meses siguientes, dentro del mes siguiente al inicio de tus actividades. Oye, ¿cuándo vas a iniciar? Cuando inicies actividades, sujetas a un impuesto, en ese momento tienes el mes siguiente para iniciar, inscribirte en el registro verde contribuyente. Oye, pero, ¿y si hay un menor de edad? ¿Quién sabe? A ver, ¿como quién? Pues mira, yo estoy aquí, todos ellos, y soy un menor de edad y obtengo ingresos. A ver, o sea, me quedé pensando en quiénes, los artistas, los niños artistas, así de sencillo. Ellos también obtienen un ingreso, van a pagar un impuesto y se van a dar de alta, sí, se van a dar de alta, pero en un momento determinado, oye, pero ellos son menores de edad, ah, bueno, de todos modos se van a dar de alta y quien va a ser responsable es su padre o tutor. Entonces van a tener una representación legal. Entonces el padre o el tutor es el que va a ser el representante legal de un menor de edad, porque el menor de edad todavía no tiene la capacidad jurídica para comprometerse, pero si obtiene ingresos sí tienen que pagar sus impuestos. ¿Ok? Oye, ¿yo cómo sé si es un inscrito? Cuando vaya y me escriba en el SAT me va a dar una hojita que se llama acuse de recibo y constancia del registro federal de contribuyentes. Es decir, recibimos la información que usted nos proporcionó, ¿sí? Y le damos el siguiente acuse con número de operación tal, con fecha tal. Decimos que usted quedó inscrito, ¿sí? Y en esta constancia hago constar que usted quedó inscrito en el régimen general de ley, en el régimen simplificado de confianza, etcétera. O sea, en el régimen en que yo le dije o en el que voy a tributar. Eso es para las personas físicas. Y el caso de las personas morales, que, pues es indispensable que la construcción de una empresa sea previa a la inscripción. Es decir, cuando nosotros creamos una empresa que es una persona moral, que está formada por varios socios, tenemos que ir a que alguien le diga que somos, que nos reunimos y que le den legalidad, y eso se llama un
trámite notarial, ¿sí? Es decir, vamos a decir ante un notario público que es una persona que da fe de hechos. ¿Qué es lo que va a decir el notario en ese sentido? Mira, están reunidos ante mí, fulano, fulano, mengano, perengano, hasta todos estos, con registro federal de contribuyentes, fulano, tal, con CURP, número tal. ¿Sí? Cada uno se identificó ante mí, ¿sí? Y entre todos están de acuerdo ante mí, se pusieron de acuerdo y dicen que quieren constituir una persona moral, ¿sí? Quieren constituir una sociedad civil, una asociación civil, una sociedad anónima, una sociedad nómina de capital variable, una sociedad de responsabilidad limitada, etcétera. El notario va a dar fe de que estamos reunidos y que todos queremos un bien común, que es unirnos en una empresa, en una agrupación para prestar un servicio. ¿Ok? Ya comentamos, persona física, me dio data, mi ingreso al SAT, ¿sí? Lógicamente, con toda la información que pido, ¿sí? Oye, ¿puedo hacerlo a través de la página de internet? Sí. Y también lo puedo hacer personalmente, sí. Me voy a la oficina de SAT, que son las administraciones desconcertadas del servicio al contribuyente, que necesito llevar mi acta de nacimiento o la CURP original y original de un comprobativo de domicilio. O sea, si yo le voy a decir al SAT que me quiero escribir, es ok, perfecto, vas a obtener eso así. Bueno, a ver, dime, ¿dónde te puedo localizar? Dame un comprobante de domicilio, dame tus datos de registro, tu CURP, para mostrarme que eres mexicano o que eres de extranjero, pero con residencia en México. En fin, me va a pedir una serie de datos, ¿correcto? Y ahora lo único al final me va a decir, oye, ahora, lo más importante, vas a pagar impuestos, pero ¿en dónde? Dime tu régimen fiscal. Entonces, ¿qué es el régimen fiscal? Es el nombre que se le da al conjunto de características que señala de la manera en que debemos cumplir con estas obligaciones fiscales. Dependiendo de la actividad económica que realizamos o vamos a realizar en nuestro negocio y de cómo lo vamos a desarrollar, si como persona física o como persona moral. ¿Ok? A ver, como personas, bueno, ¿qué regímenes fiscales existen? Mira, para las personas físicas, yo puedo estar en el régimen de actividades profesionales, es decir, lo que nosotros conocemos como honorarios. Puedo estar en un régimen de arrendamiento, es decir, obtengo ingresos por arrendamiento. Pero también tengo un ingreso por actividad empresarial, ¿sí? O nada más voy a tener un registro de, nada más voy a percibir dividendos, ¿sí? O me voy a percibir el nuevo, un régimen de incorporación fiscal. Ok, cada uno de estos los vamos a ir comentando, ¿verdad? Y como persona moral, o sea, nos agrupamos una persona moral, entonces que si estoy en el régimen general para personas morales o en el régimen para personas morales con fines no lucrativos o también en el régimen de incorporación fiscal. ¿Perfecto? Pues, estimados amigos, hasta aquí dejamos la plática del día de hoy. Nos vemos en la próxima semana para hablar de los regímenes fiscales en los cuales pagamos impuestos, tanto como persona física como persona moral. Por lo pronto, hoy me despido de ustedes, agradeciéndoles su amable atención y nos vemos la próxima semana. Gracias y hasta la próxima. Y como siempre les recuerdo que hay dos cosas inevitables en esta vida: la muerte y los impuestos. Benjamin Franklin.